Un centro inocente. Un instante de reacción. 6 disparos en un parqueadero. El autogol más letal de la historia del fútbol. Pero esta no es solo la historia de un error deportivo. Es la historia de un país atrapado entre la gloria y el terror, donde las líneas entre el deporte, el poder y el crimen se habían borrado por completo. Es la historia de cómo millones de dólares en apuestas ilegales, carteles de narcotraficantes y un mundial de fútbol convergen en la muerte de uno de los defensores más talentosos de su generación. Esto es lo que realmente pasó. Para entender cómo llegamos al 2 de julio de 1994, tenemos que retroceder 5 años. En 1989, Colombia logró algo que parecía imposible. El Atlético Nacional de Medellín, con Andrés Escobar como pieza fundamental de su defensa, conquistó la Copa Libertadores, el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica. Era la primera vez que un equipo colombiano levantaba ese trofeo. La final fue contra Olimpia de Paraguay. Después de empatar 1-1 en el global, el partido se definió por penales. Y ahí estaba Andrés, un defensor central de 22 años, caminando hacia el punto de penalti con la presión de un país entero sobre sus hombros. Pateó. Gol. Atlético Nacional se coronó campeón. Pero había algo oscuro detrás de esa gloria. El dinero que había construido esos equipos campeones no venía de sponsors legítimos ni de taquillas llenas. Venía de los carteles. Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso del planeta en ese momento, había invertido millones en el fútbol de Medellín. No era el único. En Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera, controlaban el América de Cali. Habían convertido al club en una máquina de lavar dinero. Entre 1985 y 1996, el América llegó a 4 finales de Copa Libertadores. Perdieron todas. Años después se descubriría que la Conmebol les negaba el título porque sabían de dónde venía el dinero. El fútbol colombiano de principios de los 90 era una fachada brillante que ocultaba una realidad podrida. Los jugadores recibían primas millonarias por ganar partidos. Los árbitros eran sobornados. Las apuestas ilegales movían cantidades obscenas de dinero. Y los futbolistas, muchos de ellos jóvenes de barrios humildes que habían encontrado en el deporte su única salida, estaban atrapados en medio de un juego mucho más peligroso que cualquier partido de fútbol. Andrés Escobar había nacido en Medellín el 13 de marzo de 1967. Creció en una familia de clase media. Su padre trabajaba en una empresa textil. Su madre era ama de casa. Tenía 2 hermanos, Santiago, quien también se convertiría en futbolista profesional, y Juan Pablo, el menor. Desde niño, Andrés mostró talento para el fútbol. Era elegante con el balón. Tenía una lectura del juego superior a la de otros chicos de su edad. Pero más allá de su talento, lo que distinguía a Andrés era su carácter. Era educado, respetuoso, jamás protestaba las decisiones arbitrales, nunca cometía faltas violentas. En un deporte donde la agresividad era vista como virtud, Andrés era una anomalía. Por eso le pusieron el apodo que lo acompañaría toda su carrera, el Caballero del Fútbol. Debutó profesionalmente con Atlético Nacional en 1986, con apenas 19 años. Jugaba como defensor central, el puesto más importante de cualquier línea defensiva. Era el cerebro, el organizador, el que dictaba cuándo presionar y cuándo retroceder. Durante los siguientes 8 años, Andrés disputaría 238 partidos con la camiseta verdolaga. Ganó 5 títulos de Liga Colombiana y esa memorable Copa Libertadores de 1989. Se convirtió en ídolo de la hinchada. Los niños de Medellín querían ser como él. Lo llamaban el inmortal número 2 por su dorsal. Su juego llamó la atención en Europa. A principios de 1994, el Young Boys de Suiza lo contrató. Andrés pasó 6 meses en el fútbol suizo, donde confirmó su calidad. Pero lo que realmente estaba en el horizonte era algo mucho más grande. El AC Milan, uno de los clubes más poderosos del mundo, estaba interesado en ficharlo. Franco Baresi, el legendario defensor central rosonero, estaba cerca del retiro.
Silvio Berlusconi, dueño del Milan, y Fabio Capello, el entrenador, veían en Andrés al reemplazo perfecto. Había un precontrato sobre la mesa. Después del Mundial de Estados Unidos 1994, Andrés firmaría con el Milan y cumpliría su sueño de infancia: jugar en San Siro con la camiseta rosonera. Pero antes del Milan estaba el Mundial, y Colombia llegaba con una presión insoportable. El 5 de septiembre de 1993, la selección cafetetera visitó el Estadio Monumental de Buenos Aires para enfrentar a Argentina en las eliminatorias. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que pasó esa noche. Colombia destrozó a Argentina 5-0. Fue una exhibición de fútbol total. Freddy Rincón abrió el marcador a los 9 minutos con un cabezazo imparable. Luego vinieron los goles de Faustino Asprilla, que humilló a la defensa argentina con su velocidad y técnica. Adolfo Valencia anotó el tercero después de robarle el balón a Fernando Cáceres en plena área, y Rincón cerró su doblete en el segundo tiempo. El quinto gol fue una joya de jugada colectiva. Argentina estaba en shock. La prensa argentina tituló con palabras como humillación, tragedia y vergüenza. Pero para Colombia era el nacimiento de un sueño. Carlos Valderrama, el mediocampista estrella con su inconfundible cabellera rubia, fue la figura del partido. Controló cada pelota, dictó cada ataque, humilló rivales con su técnica exquisita. Esa noche, Colombia no solo ganó un partido, le demostró al mundo que podía competir contra cualquiera. Las reacciones fueron inmediatas. Pelé, el mejor jugador de la historia, declaró que Colombia era candidata seria al título mundial. Johan Cruyff y Franz Beckenbauer, dos de las mentes futbolísticas más brillantes del planeta, coincidieron. De repente, Colombia no era solo un participante más del mundial, era una de las favoritas. Pero había un problema. Ese 5-0 despertó expectativas imposibles de cumplir. En las calles de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la gente hablaba de cuartos de final como si fuera lo mínimo aceptable. Algunos soñaban con la semifinal. Los más optimistas veían a Colombia levantando la Copa del Mundo. La presión sobre los jugadores se multiplicó exponencialmente. Y luego estaba el dinero. Los hermanos Rodríguez Orejuela vieron en ese 5-0 una oportunidad de negocio brutal. Días después del partido, organizaron aquella cena fatídica en Cali donde secuestraron a la selección. Los jugadores llegaron pensando que era un evento oficial de la federación. Cuando vieron quiénes eran los anfitriones, ya era demasiado tarde para irse. Miguel Rodríguez tomó la palabra. Habló de orgullo nacional, de gloria deportiva. Y luego soltó las cifras. Millones de dólares por llegar a octavos, más millones por cuartos. Una fortuna por semifinales y una cantidad que ninguno de los presentes podía siquiera imaginar por ganar el Mundial. No era una oferta, era una orden disfrazada de premio. Los jugadores salieron de esa cena sabiendo que ya no solo jugaban por Colombia, jugaban por gente que no aceptaba fracasos. Y el fracaso, en el mundo de los carteles, no se pagaba con dinero. Los meses previos al Mundial, Colombia era un país al borde del colapso. El 1 de diciembre de 1993, apenas 3 meses antes del torneo, Pablo Escobar había sido abatido en una azotea de Medellín. Durante años había sido el hombre más buscado del planeta. Había declarado la guerra al Estado colombiano. Puso bombas en aviones, edificios, centros comerciales. Entre 1989 y 1993, eliminó a 657 policías. Ofreció recompensas por cada oficial muerto. Convirtió a Colombia en una zona de guerra. Su muerte no trajo paz. Al contrario, desató un vacío de poder que múltiples grupos intentaron llenar. El cartel de Cali tomó el control de gran parte del negocio de sustancias. Los paramilitares de Carlos Castaño, organizados bajo el nombre de Los Pepes, seguían operando con total impunidad. Las calles estaban llenas de violencia. Los secuestros eran cosa de todos los días. Las bombas seguían explotando. Y en medio de ese caos, la selección colombiana se preparaba para ir a Estados Unidos a jugar un mundial de fútbol. La concentración era un infierno psicológico.
Los jugadores recibían llamadas amenazantes en sus hoteles. Sus familias reportaban movimientos sospechosos cerca de sus casas. Francisco Maturana, el entrenador conocido cariñosamente como Pacho, intentaba mantener la moral alta, pero era imposible ignorar la realidad. Este no era un torneo deportivo normal, era algo mucho más oscuro. El 18 de junio de 1994 llegó el primer partido. Colombia enfrentaba a Rumania en el Rose Bowl de Pasadena, California. El estadio estaba lleno. Más de 90,000 personas llenaban las gradas. Miles de colombianos habían viajado a Estados Unidos para apoyar a su selección. Las expectativas eran altísimas. Colombia tenía que ganar. No había otra opción. Pero desde el minuto 1 todo salió mal. Colombia jugó tensa, sin fluidez, sin el brillo que había mostrado contra Argentina. Rumania, liderada por Gheorghe Hagi, uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, aprovechó cada error. A los 16 minutos llegó el primer golpe. Florin Raducioiu interceptó un pase errado de la defensa colombiana, se escapó de Escobar y definió con frialdad ante Óscar Córdoba. 1-0 para Rumania. Colombia intentó reaccionar, pero estaba desorganizada. Valderrama, que había brillado contra Argentina, era una sombra de sí mismo. No encontraba espacios, sus pases no conectaban, la magia había desaparecido. Y a los 34 minutos llegó el mazazo definitivo. Hagi recibió el balón a 25 metros de la portería. Acomodó la pelota con su pierna izquierda, la legendaria pierna de oro. Miró hacia la portería y disparó un misil que se clavó en el ángulo superior derecho. Córdoba ni siquiera alcanzó a moverse. Era un golazo de antología, 2-0. El Rose Bowl explotó en celebración rumana. El entretiempo fue una pesadilla. En el vestuario, los jugadores estaban destrozados. Algunos lloraban, otros miraban al vacío. Maturana intentaba encontrar palabras de aliento, pero ¿qué podía decir? Su equipo estaba siendo humillado frente al mundo entero. Y peor aún, estaba decepcionando a gente muy peligrosa que había apostado millones de dólares. El segundo tiempo fue un calvario. A los 89 minutos, Raducioiu anotó su segundo gol y sentenció el 3-0. Sobre el final, Adolfo Valencia marcó el descuento, pero era irrelevante. Colombia había perdido. Las cámaras captaron a jugadores llorando. Leonel Álvarez salió del campo consolado por un entrenador rival. La derrota no era solo deportiva, era existencial. 4 días después, el 22 de junio, Colombia se jugaba su vida contra Estados Unidos, literalmente. La noche anterior al partido, Francisco Maturana apareció en el hotel con los ojos rojos. Había estado llorando. Le contó a algunos jugadores que había recibido una llamada. Un cartel le había advertido que si Colombia perdía contra Estados Unidos, los jugadores no regresarían vivos a Colombia. Gabriel Jaime Gómez, uno de los mediocampistas, también recibió amenazas directas por el conmutador de su habitación en el hotel. No eran bromas, era terrorismo psicológico puro. El partido comenzó y Colombia salió desesperada. Atacaba sin orden, sin la paciencia necesaria. Estados Unidos, dirigido por el experimentado Bora Milutinovic y jugando de local, se defendía con inteligencia. A los 6 minutos, Colombia tuvo su mejor chance. Un centro encontró a Hernán Gaviria, que estaba levemente adelantado. El defensor estadounidense Thomas Dooley intentó despejar, pero la pelota pegó en su cuerpo y se estrelló en el poste. Fue la señal. Este no iba a ser el día de Colombia. Y entonces llegó el minuto 35. El minuto que cambiaría la historia del fútbol para siempre. John Harkes, el mediocampista estadounidense del número 6, recibió el balón por la banda izquierda del ataque de su equipo. Colombia había perdido la marca. Harkes corrió unos metros y, sin mucha presión defensiva, puso un centro rastrero hacia el área chica. No era un centro peligroso, era controlable. Pero ahí estaba Andrés Escobar, haciendo lo que había hecho 1000 veces en su carrera: anticiparse al delantero rival y cortar la jugada. Andrés se lanzó al suelo con la pierna izquierda extendida. Su intención era clara: desviar el balón hacia la línea de fondo para que fuera saque de esquina.
pero en una fracción de segundo todo se torció. El balón golpeó su pie en un ángulo extraño. En lugar de salir hacia el costado, la pelota cambió de dirección. Se deslizó lentamente, cruelmente, hacia la portería de Óscar Córdoba. El arquero, que había salido un paso anticipando el centro, no pudo regresar a tiempo. La pelota entró mansamente. Autogol. El Rose Bowl estalló. Los 94,000 espectadores gritaron. Las cámaras captaron el momento exacto en que Andrés se llevó las manos a la cabeza. Su rostro era de puro horror. Sabía lo que acababa de hacer. No solo había metido a su equipo en un agujero deportivo casi imposible de remontar, había comprometido algo mucho más grave. Cerca de donde estaban sentados los familiares de los jugadores, una voz infantil alcanzó a escucharse claramente. «Mamá, a Andrés lo van a eliminar». Un niño de 10 años acababa de predecir el futuro. Estados Unidos siguió atacando. La moral de Colombia estaba destrozada. A los 52 minutos llegó el segundo gol estadounidense. Tab Ramos filtró un pase perfecto para Ernie Stewart, que venció a Córdoba en el mano a mano. 2-0. Colombia estaba muerta. Valderrama jugó el peor partido de su vida. No dio un solo pase bueno. Asprilla, que debía ser la estrella, fue el peor en cancha. Años después, Fernando Clavijo, un defensor de Estados Unidos nacido en Uruguay, lo acusaría públicamente de haberse dejado ganar. La especulación era aterradora. ¿Algún jugador había sido sobornado para perder? Adolfo Valencia anotó un gol sobre el final, pero ya no importaba. Colombia perdió 2-1. Estaba eliminada del Mundial en primera ronda. La gran favorita, el equipo que había humillado a Argentina 5-0, se iba a casa sin haber ganado un solo partido. Las cámaras mostraron jugadores llorando desconsoladamente. Pero las lágrimas no eran solo por la eliminación deportiva, eran de miedo. Después del partido, allegados a la selección le ofrecieron a Andrés quedarse en Estados Unidos. Le dijeron que podía hacer los trámites para una visa de trabajo, que esperara un par de meses hasta que las cosas se calmaran en Colombia. Pero Andrés se negó rotundamente. Fue un error de juego, la gente lo va a entender, decía. Confiaba en su pueblo. Confiaba en que nadie podía culparlo seriamente por un accidente deportivo. Era ingenuo, o tal vez solo tenía fe en que la razón prevalecería sobre la locura. Regresó a Medellín. El ambiente era tenso. Las amenazas comenzaron a llegar. Llamadas anónimas a su casa. Mensajes dejados con vecinos. Algunas eran específicas. Pagaste tu error. Otras eran vagas pero aterradoras. El gobierno colombiano ofreció escolta policial a todos los jugadores de la selección. La mayoría aceptó. Andrés rechazó la protección adicional. No quería vivir con miedo. El 29 de junio, Andrés publicó una columna en el periódico El Tiempo, el diario más importante de Colombia. El título era «La vida no termina aquí». En el texto analizaba lo que había salido mal en el Mundial. Asumía su responsabilidad por el autogol, pero también recordaba algo fundamental. El fútbol es solo un juego. Pedía comprensión y paciencia. Hablaba del futuro con esperanza. La columna terminaba con esa frase que hoy resulta profética y desgarradora. La vida no termina aquí. Para Andrés Escobar, la vida terminaría exactamente 3 días después de publicar esas palabras. Andrés Escobar sí fue una pérdida increíble por persona y como jugador que fue. El viernes 1 de julio de 1994, Andrés pasó el día en su casa sumido en tristeza. Llevaba varios días encerrado, evitando salir, procesando la eliminación y los insultos. Pero esa noche su amigo Juan Jairo Galeano lo llamó y lo convenció de salir. «Tenés que empezar a vivir normal de nuevo», le dijo. Andrés dudó, pero finalmente accedió. Se arregló, se puso ropa casual, recogió a su novia Pamela Cascardo y junto a Galeano y otra mujer decidieron ir a la discoteca El Indio, ubicada en la vía Las Palmas, una zona exclusiva al oriente de Medellín. Pamela Cascardo había conocido a Andrés en 1988. Era odontóloga, exitosa, hermosa, inteligente.
Se enamoraron casi inmediatamente. Habían estado juntos durante 6 años. Andrés le había propuesto matrimonio y planeaban casarse en diciembre de 1994. Esa noche, Pamela no quería salir. Tenía un mal presentimiento, pero vio que Andrés necesitaba distraerse, olvidar por unas horas la pesadilla del mundial. Aceptó acompañarlo. Llegaron a El Indio alrededor de la medianoche. Era una discoteca frecuentada por gente adinerada de Medellín, música, luces, alcohol. Andrés intentaba relajarse, pero desde una mesa cercana comenzaron los gritos. ¡Autogol, Andrés! ¡Autogol! Gracias por hacernos quedar en ridículo. Sos un negro igual a Asprilla. Los insultos subían de tono. Andrés intentaba ignorarlos, pero era imposible. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, Andrés se levantó de su mesa. Caminó hacia donde estaban los agresores. Les pidió que lo dejaran en paz, que respetaran su momento. Pero cuando llegó a la mesa, descubrió quiénes eran: Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao. Los hermanos eran conocidos en el bajo mundo de Medellín. Narcotraficantes con conexiones profundas en los carteles. Habían trabajado para Pablo Escobar. Después de su muerte, se habían alineado con los Pepes y el paramilitarismo. Controlaban rutas de lavado de dinero. Y lo más relevante, esa noche, manejaban sindicatos de apuestas ilegales. Los Gallón Henao habían apostado millones de dólares en el Mundial. Habían puesto dinero en que Colombia llegaría al menos a cuartos de final. Cuando Colombia perdió, perdieron fortunas. Y culpaban directamente a Andrés Escobar por ese autogol en el minuto 35 contra Estados Unidos. La discusión escaló rápidamente. Los hermanos se pusieron de pie, enfurecidos. «¿Vos sabés cuánto dinero nos hiciste perder?», le gritaban. «Nos hundiste», repetían. Andrés intentó explicar que fue un accidente, que nadie pierde a propósito. Pero los Gallón no escuchaban razones. La tensión llegó a un punto insostenible. Andrés decidió irse. Salió de la discoteca con su grupo y caminó hacia el estacionamiento donde estaba su Honda, pero los hermanos Gallón lo siguieron. En el parqueadero rodearon el carro de Andrés. Uno de ellos se subió al vehículo y continuó la discusión dentro. Gritaban, amenazaban. «Usted no sabe con quién se está metiendo». Andrés estaba asustado, pero intentaba mantener la calma. Pamela estaba aterrada. Y entonces apareció Humberto Muñoz Castro. Tenía 31 años. Era el chofer y guardaespaldas de los hermanos Gallón Henao. Había trabajado para ellos durante 5 años. Tenía antecedentes por homicidio. Era un sicario profesional disfrazado de empleado. Muñoz se acercó sigilosamente al Honda por la parte trasera. Desenfundó su revólver calibre 38 y sin mediar más palabras, sin dar oportunidad de defensa, comenzó a disparar. El primer disparo impactó en el cuello de Andrés, el segundo en el pulmón, el tercero en el estómago. El cuarto, quinto y sexto siguieron impactando en su cuerpo. 6 disparos en total. Varios testigos afirmarían después que con cada disparo Muñoz gritaba «¡Gol!». Otros aseguran que gritó «Gracias por el autogol». La crueldad era absoluta. Pamela gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Se lanzó al asiento del conductor mientras Andrés se desplomaba sangrando. Arrancó el carro a toda velocidad. Manejó desesperadamente buscando el hospital más cercano. Andrés luchaba por respirar. Cada inhalación era agonía. La sangre manchaba todo el interior del vehículo. El trayecto se hizo eterno. Llegaron a un centro médico. Los paramédicos sacaron a Andrés del carro y lo llevaron corriendo a la sala de emergencias. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible, pero había perdido demasiada sangre. Las heridas eran mortales. A las 3:30 de la madrugada del 2 de julio de 1994, 45 minutos después de recibir el último disparo, Andrés Escobar Saldarriaga fue declarado muerto. Tenía 27 años. Iba a firmar con el AC Milan en semanas. Iba a casarse en meses. Tenía toda la vida por delante. La noticia explotó como una bomba en Colombia. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia,
fue cobardemente asesinado en Medellín. El país entero entró en shock total. Los medios interrumpieron su programación regular. Las radios cancelaron la música. Todo el mundo hablaba de una sola cosa. Habían eliminado a Andrés Escobar por un autogol. Era incomprensible, era monstruoso. Era Colombia en los 90. Tómese un poquito de agua, oye, tranquilo. Yo cuando me hizo así, yo dije, ¿qué pasó? ¿Pasó algo a la familia mía, alguna cosa, sabes? Yo ni por ahí me imaginaba lo de Andrés. Me senté con la muchacha y me dijo, mataron a Andrés. ¿Andrés Escobar? Dije yo, sí, Andrés Escobar. Algo es duro. El funeral se programó para el 4 de julio. Más de 120,000 personas se congregaron en las calles de Medellín. El estadio del Atlético Nacional se llenó de flores, banderas, camisetas con el número 2. Era como si la ciudad entera hubiera salido a llorar. Los jugadores de la selección llegaron con escolta policial reforzada. Algunos llevaban chalecos antibalas debajo de sus trajes. Santiago Escobar, el hermano de Andrés, estaba destrozado. Eran inseparables desde niños. Habían crecido juntos, habían jugado fútbol juntos, habían soñado juntos. Santiago también era futbolista profesional, defensor lateral derecho del Atlético Nacional. Después del autogol en el Mundial, había sido Santiago quien consoló a Andrés. «Tranquilo, hermano, fue un error. Pasa», le había dicho. «Tenés el Milan esperándote, todo va a estar bien». Pero nada estaría bien nunca más. El ataúd de Andrés fue llevado en hombros por las calles de Medellín. Miles de personas lloraban a los costados del recorrido. No era solo un futbolista muerto, era la muerte de la inocencia. Era la confirmación de que Colombia estaba enferma, de que la violencia había penetrado hasta el último rincón de la sociedad. Ni siquiera el fútbol, el escape, la pasión alegre estaba a salvo. Fueron días críticos, días duros, días difíciles de asimilar. La policía actuó con rapidez inusual. En menos de 24 horas arrestaron a Humberto Muñoz Castro. Durante los interrogatorios iniciales, Muñoz cambió su versión múltiples veces. Primero negó haber estado en la discoteca, luego admitió estar ahí pero negó haber disparado. Finalmente confesó que él fue el autor de los disparos, pero intentó justificarse con una defensa absurda. Alegó que nunca supo que la persona a la que disparó era el futbolista Andrés Escobar. Decía que solo vio a un hombre discutiendo agresivamente con sus jefes y actuó para protegerlos. Era una mentira evidente. Todo el mundo en esa discoteca sabía quién era Andrés Escobar. En 1995, un juez de Medellín condenó a Humberto Muñoz Castro a 43 años y 5 meses de prisión. Parecía justicia. Pero en 2001, aprovechando cambios en el Código Penal colombiano, Muñoz logró reducir su condena a 23 años. Y en octubre de 2005, apenas 11 años después de haber ejecutado a Andrés Escobar con 6 disparos a quemarropa, Humberto Muñoz Castro salió de prisión en libertad. 11 años por 6 balazos. 11 años por apagar una de las promesas más brillantes del fútbol colombiano. Era una burla. Pero lo peor no fue Muñoz. Lo peor fueron los hermanos Gallón Henao. Múltiples investigaciones los señalaban como los autores intelectuales del crimen. Ellos habían iniciado la pelea. Ellos habían seguido a Andrés al parqueadero. Ellos habían dado la orden implícita a su guardaespaldas, pero la justicia apenas los tocó. Según testimonios posteriores, después del homicidio, los hermanos Gallón entraron en pánico. No por haber acabado con Andrés, sino porque temían la reacción de su jefe paramilitar, Carlos Castaño. Lo llamaron desesperados. Castaño, según el testimonio de Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, no se inmutó mucho. Les aconsejó entregarse a la fiscalía y prometió sacarlos del problema a cambio de $3 millones. Los Gallón siguieron las instrucciones al pie de la letra. Convencieron a Humberto Muñoz de atribuirse el crimen por iniciativa propia, sin órdenes. Contactaron abogados poderosos. Y cuando se presentaron ante la justicia, recibieron una sentencia ridícula, 15 meses de prisión domiciliaria y una multa de $1,5 millones. Prisión domiciliaria. Por ordenar un homicidio. Era obsceno.
Jesús Albeiro Yepes, el fiscal que llevó el caso, declaró años después que vio cómo varios miembros de Los 12 del Patíbulo, un grupo de narcotraficantes que habían traicionado a Pablo Escobar y trabajaban con el gobierno, llegaron a atestiguar a favor de los hermanos Gallón. El caso estaba arreglado desde el principio. Durante la década siguiente, los 3 hermanos Gallón aumentaron su poder exponencialmente. Se convirtieron en piezas clave del narcotráfico internacional. Con la llegada del nuevo milenio, eran la ficha que Joaquín El Chapo Guzmán usaba para abrir mercados en Sudamérica. En 2009, finalmente se entregaron a la fiscalía confesando haber financiado grupos paramilitares. Pero nunca, jamás, pagaron realmente por la muerte de Andrés. La historia de Andrés Escobar se convirtió en símbolo internacional de todo lo que estaba mal en Colombia. En 2010, ESPN produjo un documental llamado The Two Escobars, como parte de su prestigiosa serie 30 por 30. Dirigido por los hermanos Jeff y Michael Zimbalist, el documental exploraba las conexiones entre Pablo Escobar, el narcotraficante, y Andrés Escobar, el futbolista. Mostraba cómo el dinero de sustancias ilegales había construido el fútbol colombiano en los 80, cómo Pablo Escobar había usado el deporte para lavar dinero y ganar popularidad, y cómo su muerte en 1993 había desatado un caos que eventualmente costaría la vida a Andrés. El documental ganó múltiples premios internacionales y abrió los ojos del mundo a la verdadera dimensión de la tragedia. Santiago Escobar nunca se recuperó del todo. Tras la muerte de su hermano, se retiró del fútbol profesional. No tenía ánimos, cabeza ni fuerza para seguir. Ver un estadio le causaba dolor físico. Pasó años alejado, pero eventualmente regresó al deporte, esta vez como entrenador. Dirigió 14 equipos, 4 de ellos en el extranjero. Ganó su primer título en Venezuela con Estudiantes de Mérida. También batalló y venció al cáncer, una lucha que prometió ganar en memoria de Andrés. Pamela Cascardo quedó marcada para siempre. Había visto todo. Había estado en el carro. Había manejado desesperadamente intentando salvar a Andrés. Había visto la vida escaparse de sus ojos. Durante años no habló públicamente de aquella noche. El trauma era demasiado profundo. Décadas después, en entrevistas, revelaría detalles. Que Andrés estaba feliz esa noche. Que ella no quería salir, pero accedió porque veía que él necesitaba distraerse. Que todo pasó demasiado rápido. Que nunca imaginó que esa sería la última vez que estarían juntos. El autogol de Andrés Escobar duró apenas unos segundos. El balón rodó lentamente hacia la portería de Óscar Córdoba. Pero las consecuencias de ese instante resonarían durante más de 3 décadas. 6 disparos, un funeral con 120,000 personas, un país en luto eterno y una lección brutal sobre hasta dónde puede llegar la locura cuando el poder, el dinero sucio y la violencia se mezclan con el deporte que se supone debe unir naciones.